Hola, soy Nerea y voy a hablar del proyecto de aprendizaje profundo. Para ello voy a hablar del objetivo del proyecto, cómo he decidido abordar el problema, cómo he cargado los datos y creado el conjunto de validación, así como los modelos, el baseline, las redes lineales y la red convolucional, además de las conclusiones que he sacado en claro para este proyecto. El objetivo principal del proyecto es clasificar de manera adecuada los diferentes tipos de pájaros que se encuentran presentes en los audios. Hablamos entonces de un problema multietiqueta. Cada audio puede tener diferentes tipos de pájaros asociados, por lo que cada audio tendrá un vector de 89 elementos, ya que hay 89 tipos de pájaros, con valores ceros o unos. Si una posición tiene un valor 0, significa que ese pájaro no está presente en el audio, mientras que si tiene posición 1, indica que ese pájaro sí está presente. Para cargar los datos hablaremos de datasets y dataloaders, que facilitan tanto el entrenamiento como la predicción. Para cargar los datos debemos diferenciar entre el conjunto de train y el conjunto de test. En el conjunto de train sí hay etiquetas, mientras que en el conjunto de test no las hay, ya que es lo que buscamos predecir. La información de las etiquetas en train nos permite saber que hablamos de un conjunto de datos no balanceados, es decir, hay unas clases de pájaros que aparecen de forma más frecuente que otras. A la hora de cargar tanto el conjunto train como el conjunto test, se cargará la forma de los audios, y esta forma será transformada en un espectrograma de longitud máxima 1104, es decir, los audios que no alcancen esta longitud deberán ser rellenados con ceros con el fin de no incrementar la información. Después hablaremos de datasets y una separación para la validación. La validación se realizará con F1 Score y dedicaremos un 80% de los datos para entrenamiento y un 20% para esa validación. Es decir, el conjunto train se separa en entrenamiento y en prueba. De manera posterior hablaremos de dataloaders, incluyendo aquí los batch, un hiperparámetro que será importante en pasos futuros. En el proceso del proyecto se han creado diferentes modelos, el baseline, una red lineal, la mejoría de esa red lineal y una red convolucional. El baseline es el modelo más sencillo. Es una función que retorna simplemente una matriz aleatoria de ceros o unos. Esa matriz aleatoria se almacena en un data frame, que posteriormente se pasará a un archivo de tipo CSV similar al archivo sample proporcionado en el Kaggle junto al enunciado del proyecto. Posteriormente se crea una red lineal. Esta red lineal tiene 4 pasos fundamentales. Estos 4 pasos serán similares a los usados en redes posteriores. En primer lugar se define el modelo, la función de pérdida y el optimizador. Después se entrena la red con ese subconjunto de train utilizado para después realizar una validación. La validación se realiza mediante el F1 Score. El F1 Score es una métrica bastante importante que recoge valores entre ceros y unos. El valor 0 indica que el modelo es muy malo prediciendo, mientras que el valor 1 indica que el modelo clasifica de manera correcta. Después, tras realizar la validación, se vuelve a entrenar la red con todo el conjunto de train y se predicen para test. Esta red lineal es eficaz, pero no tanto como si pudiésemos mejorarla. Además de la capa que llama la función de activación ReLU, cuyo objetivo es devolver el valor de x si x es positivo o 0 si es negativo, tenemos también la función sigmoide, que retorna valores entre 0 y 1, la capa flatten, cuyo objetivo es aplanar el tensor, es decir, eliminar el canal. Añadimos en este caso la capa dropout. La capa dropout, cuyo objetivo es eliminar de manera temporal y aleatoria diferentes neuronas con el fin de evitar el sobreajuste. Además, una cosa también a destacar es el early stopping o parada temprana, que indica cuando el modelo está dejando de aprender y entonces debemos dejar de entrenar con el fin de evitar un sobreajuste. Sin embargo, las redes lineales no son las mejores cuando hablamos de espectrogramas. Cuando se habla de espectrogramas, así como cuando se habla de imágenes, debemos hablar de redes convolucionales. Las redes convolucionales son muy buenas en este caso porque son capaces de detectar patrones locales de datos, así como reducir la dimensionalidad. Eso que se intentaba hacer con la capa flatten ahora es bastante sencillo debido a esa reducción de la dimensionalidad de las redes convolucionales. Además, nuestra red convolucional usará una función de pérdida BCE y un optimizador Adam, uno de los más comunes. Como conclusión, puedo decir que, lógicamente, el mejor modelo es la red convolucional, aunque es cierto que
Para continuar, deberíamos intentar buscar una mejoría de esos hiperparámetros, como el tamaño de los batch, las funciones de pérdidas, los optimizadores, etc. Los principales problemas han sido la carga de los datos. La carga de los datos es bastante abstracta y no estamos familiarizados con ellos, aunque sí es cierto que gracias a los espectrogramas es bastante fácil asimilarlo. Muchas gracias.